Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar de inmediato con José Manuel Serna en su segmento de todas las semanas como coordinador que es de Economía, Finanzas y Desarrollo de Benamérica. Él tiene como invitado a Luis Enrique Hernández, él lo va a presentar y nosotros vamos a hablar con él de un tema crucial del momento: la quiebra de bancos de Estados Unidos, la situación económica financiera mundial, las criptomonedas, o sea, cómo están los mercados, cómo se pueden conjugar esas distintas modalidades de negocio y de qué manera terminaría favorecida o desfavorecida Venezuela en estas circunstancias. Así que José Manuel presenta a Luis Enrique y continuamos. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está Luis Enrique? Eh, Buenas tardes, José me, Manuel. me toca presentar a una persona con la que he tenido una muy estrecha relación de tipo familiar y de tipo laboral, especialmente en la cosa de la economía. Luis Enrique es un experto economista con experiencia muy prolongada y muy fructífera como consultor de empresas, como estratega de negocios y ha manejado con especial dedicación los problemas monetarios y financieros, tanto en sus efectos en Venezuela como en su desarrollo en Estados Unidos, país en el cual ha realizado también una extensa labor vinculado a temas de manejo de commodities y a toda la cuestión monetaria y financiera. Por favor, Luis, quisiéramos en un primer momento que nos explicara. Buenas tardes, José Manuel. La primera pregunta es, Correcto. explícanos como pues el público nuestro lo quiere saber, ¿qué ha pasado, qué pasó en el Silicon Valley Bank? ¿Cuáles son sus impactos y cuáles son sus implicaciones en este momento en la política monetaria norteamericana? Correcto. Bueno, bien, como todos sabemos, el Silicon Valley Bank se ha convertido en la vedette de las últimas 3 semanas, tal como ocurrió en el 2008 con Burns Stern, una banca también inversión de aquel tiempo que comenzó los procesos de la crisis del 2008. Pareciera que en el momento actual se están repitiendo ciertas particularidades, tanto temporales como de fallas del sistema financiero mundial, en especial el banquero americano, el cual, a pesar de una serie de medidas que han venido tomando, han tenido la problemática de que este hecho sistémico de la banca mundial, en especial la americana, en especial la que viene manejando la Fed, con sus instrumentos preferiblemente monetarios, como todos sabemos, como es la inyección de recursos, para mi punto de vista exageradamente, han logrado subsanar por el momento la crisis. En sí, esa banca del Silicon Valley es muy especializada, sobre todo en el tema de las startups y las altas tecnologías y empresas vinculadas con los sectores de las criptomonedas. Perdón, un momentico, Luis, un momentico nada más, un momentico para informar a los oyentes. El FED o la FED es el Fondo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que equivale al Banco Central en Venezuela. Y las startups son las empresas tecnológicas de gran desarrollo como Amazon, etcétera. Y este banco que está en Silicon Valley financia a todas esas empresas. Entonces, lo que está planteando Luis es muy importante porque es cómo reacciona, por decir, el Banco Central norteamericano ante la quiebra de un banco importante de ese sector de las tecnologías. Gracias. Correcto, bueno, habiendo acotado quiénes son los personajes, trataré de irlos acotando en esa histórica fórmula para que todo el público tenga conocimiento. Me voy a referir a la Fed como el Banco Central, en este caso de Estados Unidos, porque también hay un Banco Central europeo que cumple los mismos roles y es paralelo a los hechos que se vienen aconteciendo en el sistema, pero a nivel de Europa. Volviéndose a la relatoría del tema del banco Silicon Valley, es un banco que está en el puesto 16, tiene activos importantes. ¿Y qué le ocurrió? Comenzaron corridas
bancaria, como suele ocurrir en las bancas, que estuvieron estrechamente vinculadas a las incapacidades que tenía el banco para cubrir dichos retiros, porque ahí se está dando la evidencia el sistema a través de la subida de las tasas de interés que ha hecho el Banco Central de Estados Unidos. Están empezando a demostrar su capacidad para solventar los retiros masivos que se dan en los encajes que normalmente deberían de haber existido, pero que aquí se vienen siendo alterados porque las altas tasas actuales, en composición con las tasas de interés de los elementos de bono que compraron a la baja, esos activos que tenía el banco tiene que salir a liquidarlo. Pero la problemática es que el diferencial de los rendimientos y sus precios actuales hacen que esos bancos, como el caso del Silicon Valley, tengan que vender a pérdida. Pérdida esta que tiene que ser subsanada por el sistema financiero. Frente a los usuarios, hasta $250,000 es lo que garantiza el Fondo de Garantías Bancarias en Estados Unidos, pero más allá subyace el elemento más importante, que son los tenedores de acciones de esos bancos, así como los usuarios, todos los ahorristas, inversores, retiran su fondo, que comienza una estampida en el mercado bursátil que sostiene las acciones de dichos bancos y genera un segundo efecto, lo hace convertirse en una problemática que tiene que ser intervenida por la banca central para evitar que caiga. ¿Qué se ha hecho entonces? Estos bancos pequeños han sido vendidos a otras instituciones que han asumido esos pasivos y eventualmente los retiros de manera tal de trasladarle una garantía a los usuarios y que no se propague la epidemia de retiro a toda la banca por temores de los usuarios, sobre todo aquellos que tienen más de $250,000, tanto como a título personal como empresa, que generaría un efecto dominó lamentable, y es el que la Fed, el Banco Central, ha estado defendiendo por un lado, y acoto este otro síntoma. El Banco Central americano, la Fed, ha venido haciendo esto con miras a mantener, bajar los niveles de inflación, subiendo las tasas de interés. ¿Por qué? Para propiciar de que sea atractivo sacar liquidez del mercado y ir a hacer colocaciones en el mercado de bonos, de letras del tesoro, y esa baja en la capacidad de la masa monetaria en Estados Unidos le resta capacidad de compra a la economía y hace que teóricamente la inflación baje. La inflación anda montada en valores históricamente inaceptables. La inicial, la objetivo es de 2% y actualmente andamos en valores de sobre todo una inflación tanto normal como subyacente que supera las expectativas. Por eso el Banco Central, la Fed, ha venido intentando. La semana pasada se esperaba que iba a hacerlo en 0.5, el 5%, de lo que llaman 50 puntos básicos, y la hizo nada más en 25 por temor a que los efectos colaterales que generan el sistema bancario y eventualmente en el sistema bursátil van a generar efectos concatenados, que es el problema del hecho sistémico que tiene el sistema financiero mundial sobre la base en que está edificado, y sobre todo cómo los elementos reguladores, tanto como lo son la Reserva Federal y asimismo el Departamento del Tesoro, donde la señora Yellen, siendo su máxima autoridad, generalmente está en defensa de otros intereses de la economía y a veces se encuentran en la misma mesa de las declaraciones y generan, como se diría técnicamente, señales, incluso a veces encontradas o en contramedidas. Esto ha hecho que la semana pasada, a pesar de que se calmó la zona caliente del sistema bancario con esos tres bancos, no se olviden que hay un banco que está en terapia intensiva. Ya el Signature está listo. Hay dos bancos que están en terapia intensiva y que recibieron ayuda
del conglomerado de bancos tratando de coadyuvarse sin necesidad de la intervención del sector público, llámese Banco Central o la Tesorería de los Estados Unidos. Pero aún así, ¿qué es lo que hay en el ambiente? Se está esperando eso, se está esperando la nueva intención de la Fed, si es que va a seguir subiendo las tasas o qué es lo que van a hacer en materia económica general. Ahora, Luis, en un momento dado, tiene Luis, en un momento dado se llegó a decir que podían haber 186 bancos que se afectarían producto de esta circunstancia que vivió el Citibank. Sí, te hablo de eso. Yo pienso que pueden ser todos, pudiesen llegar a ser todos. ¿Sabe de qué depende, José Antonio? De la composición, cómo ellos han manejado el mediano y el largo plazo. Te insisto, con las decisiones de la Fed, del Banco Central, subiendo las tasas de interés, la banca tiene activos que diríamos son tóxicos en el mediano y el largo plazo. Porque ¿cuál es la contradicción? Te pago altos intereses, pero viene de una corrida. Por ciento, amigo José Antonio. Okay. No soy yo, no soy yo, no soy yo. Repítelo de la corrida. La corrida viene de dónde, Luis? Luis, la corrida viene de dónde, que ahí no te oímos bien. La corrida viene de, en este caso de estos bancos, desde el momento mismo en que ellos mantienen sus activos, lo que te permite a ti retirar el dinero tuyo. Por ejemplo, en el caso venezolano, tú mantienes encajes legales, el encaje legal que en Venezuela es elevadísimo para evitar precisamente ese efecto, y el 75 ya ha llegado al 85. ¿Qué significa? Que los bancos, a pesar de que reciben dineros de los depositantes o de cualquier fondo inversores, tienen que garantizar la ecuación de que cuando vengan a retirar los sostenedores de su fondo, de sus depósitos en cuenta corriente y ahorro, ¿qué les ocurre? No hay los activos correspondientes, no hay la liquidez suficiente. Si está representada en activos, por más líquidos que sean, le genera en ese momento al banco una baja de su capacidad de hacer frente a esos retiros. Y eso genera un factor de pánico, como lo que hemos visto nosotros en Venezuela, cuando se hacían las colas, y en cualquier parte del mundo, y es lo que se pareciera que está tratando de evitar la Fed, pero para mí, logrando luchar contra la inflación, se le pueden estar presentando estos efectos que yo llamo como del cuero seco, para que los oyentes nos escuchen. Sí. Este efecto sistémico equivale al famoso cuero seco. Tú lo mojas por un lado y se subsana el problema en esa punta, pero automáticamente no has caminado medio metro y ya el otro lado se está levantando. Esto es por el carácter sistémico súper vinculado de todas las variables y de todos los mercados en la economía. Esto es porque prevalece. El sistema financiero prevalece sobre perdón, Luis, eso se encadena con la situación en Europa, el problema del Swiss Bank y el problema del Deutsche Bank, ¿no? Es decir, se ha encadenado en las últimas 2 semanas y ha habido problemas en Europa. Y luego se encadena también con el Bitcoin y con todo el sistema de criptomonedas. Claro, ocurrió hacia Europa, José Manuel. A pesar de todo, no se ha propagado hacia Europa, porque yo creo que la banca europea es un poco más sana o tiene más regulaciones. Los reguladores son más exigentes en cuanto a las ecuaciones. Es más estable, más estable. Bancaria. Ahora, ¿qué incidencia tuvo el mercado de criptomonedas mundial en este problema que experimentaron los bancos americanos? Porque se dijo que hubo bancos que dispusieron de muchísimos fondos para adquirir e invertir en criptomonedas, y eso de alguna manera les descuadró las cuentas. Yo considero, a pesar de que no tengo cifra, porque no es fácil tener esa cifra que tú estás comentando, yo considero que el efecto criptomoneda, en este caso, acuérdate que, José Antonio, tuvo una lucha de criptodivisa contra divisa fiat. La divisa fiat preponderante, como todos sabemos, es el dólar, y a partir de ahí es el euro y de todo. Y es la confianza que todos los depositantes, cuando tú recibes un dólar, tú confías que algún día Estados Unidos te va a pagar ese dólar. Lo mismo va a pasar. Es un hecho de fiducia, es un hecho que tiene que ver con la confianza del usuario ante que la institución lo va a hacer.
¿Qué le pasó? Te voy a traer un caso muy ejemplarizante. En el año 1971, el general Charles de Gaulle le mandó al presidente de los Estados Unidos el equivalente en aproximadamente 600.000 millones de dólares para que fueran canjeados en dólares, en oro monetario, que hasta ese día había el patrón oro, que te garantizaba que el papel no era un solo papel, sino que tú ibas a la oficina del banco en Estados Unidos o de la Reserva Federal, o mejor dicho, a donde estaba el oro, que era Fort Knox, tú te traías el equivalente a 35 dólares por cada gramo de oro. Vale decir que había el patrón dólar oro, fue quitado en ese momento, después fluimos hacia el patrón petróleo dólar, perdón, el petrodólar famoso del año 71, y hoy en día andamos a pie en una moneda que es fiat, es simplemente confianza, que tú confías que Estados Unidos, con su fuerza y con su modelo de negocio, con su modelo económico y con toda su infraestructura, va a ser capaz de respaldar toda la emisión multitrillonaria, yo diría cuatrillonaria, de dólares que hay en toda la economía mundial, por dos ventas. Una, por ser el elemento de reserva, que todos nos refugiamos en ella. Cuando tengo bolívares salgo corriendo y los pongo allí. O como hecho transaccional, porque me sirve para pagar las facturas, para importar, para pagar en el mercado doméstico. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde tiene gasolina un país que viene emitiendo inorgánicamente signos monetarios? En el primer impacto, por mayor oferta de divisa, la divisa se deprecia automáticamente. Luis, es importante que diga lo de lo inorgánico, porque lo inorgánico se refiere normalmente a la correspondencia dentro de un país entre la emisión de dinero y entre el circulante total y lo que produce la economía. Pero en este caso se trata de una divisa que se maneja a escala global. ¿Cómo es que es inorgánico en este caso? Claro. Nos quedan 5 minutos, Luis. Bueno, la inorganicidad está radicada en que esta es la lucha entre la economía financierista y la economía realista. Yo creo que ese es el gran mal que nos acoge en esta nueva versión económica que estamos enfrentando. Lo real contra lo financiero quiere decir que tú agarras, prende la maquinita en Estados Unidos, en la Fed, el señor Jerome Powell toca y dice vamos a aumentar, inyecta papeles verdes a la economía como solíamos hacer en el juego de Monopolio, y tal vez teníamos más moneda para comprar los hotelitos y las casitas que jugábamos nosotros en el Monopolio. ¿Cuál es la situación que ocurre? Que yo creo que está sobrecalentada la economía en emisión de dinero que no se corresponde, lo inorgánico. La organicidad viene a un hecho sistémico por la respuesta que el propio sistema orgánicamente sustenta para que el todo pueda sobrevivir. Si yo meto dólares y dólares, los estoy devaluando indirectamente y no corresponden al esfuerzo, por ejemplo, lo del PIB americano. PIB se entiende todo lo producido por Estados Unidos durante un año, en este momento ronda los 22 billones de dólares, entiéndase billones, millones de una pequeña deuda que tiene, por ejemplo, acumulada. Sí, mira. Perfecto. Una deuda acumulada de 32 billones. Se supone que entonces esa inorganicidad. Esa inorganicidad trasciende a los Estados Unidos y la emisión de dólares puede estar generando externamente también un efecto inflacionario. Es decir, por supuesto. Perfecto, pero para terminar hoy el programa bien, vamos a tener que hacer otro programa porque esto está demasiado bueno, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo. No, estoy de acuerdo, pero oye, antes de cerrar este programa, Luis, que nos quedan 3 minutos, yo quiero puntualizar lo siguiente. Yo oí a un analista económico anteayer decir que lo que está pasando en Venezuela, producto de los negocios con criptomonedas, no se va a recuperar, porque por esa vía de la criptomoneda, los capitales no duran ni un segundo en ninguna instancia y puede pasar por 30, 40 y 50 instancias difíciles de detectar en el tiempo. Entonces esa recuperación parece que es imposible, por ejemplo.
trabajar con ese tipo de divisas. Las criptodivisas como tal, las criptomonedas, Sí. el cambio de concepto, el paradigma de fiat para tener una, te explico brevemente, la criptodivisa está descentralizada. Es lo que se está haciendo, radica en que nadie centraliza la moneda. ¿Qué nos pasa con el SWIFT? El SWIFT nos centraliza todo. Hace la economía americana. Cuando tú tienes libertad con una herramienta como es la criptodivisa bajo el blockchain, porque lo importante es el blockchain que respalda las criptodivisas y él lo hace que no le da trazabilidad. Es una cuenca mayor, tipo contable, que está abierta a todo el mundo, al universo completo, si tú tienes el código de inscripción de la criptodivisa que tú compraste. Cuando tú compras un Bitcoin, tú tienes un derecho en el libro de cuentas el día que se minó ese Bitcoin. Es como cuando un tipo extrajo oro en Sudáfrica hace 50 años y se llevaba el lingote de oro. Y cuando te vendían a ti con $1, 35, el equivalente a $35 por onza, tú recibías de ese lingote completo, conjuntamente con el resto que completaban el kilo, la posibilidad de recibir el oro físico. Ya eso desapareció. ¿Qué hay ahorita? La criptodivisa está encriptada para evitar el robo. No es transferible, es descentralizada y tiene alto valor porque es más difícil conseguir una criptodivisa tecnológicamente y en energía. Porque, escúchame algo, José Antonio, ¿sabes cuál es el problema de esa vaina? Perdona la expresión. No, vale la expresión. Sí, porque es una vaina. Es una vaina lo que nos está pasando. Depende de la mate de cada otra, si es negra o es blanca. Pero mira, Luis, como dice José Manuel, vamos a tener que hacer otro programa, porque es que este tema es muy complejo para que la gente lo vaya digiriendo, para que la gente empiece a entender qué es lo que está detrás de la economía mundial y cómo los países se afectan de la noche a la mañana sin posibilidad de reflotar en muchísimo largo tiempo. Ok, yo quisiera terminar, antes de agradecerte, Luis, vamos a tener un programa en nuestro Comité de Empresas, Economía y Desarrollo en América, el próximo miércoles 5 de abril, con Osvaldo Rangel, quien también va a dar una exposición sobre este tema. Y entonces el 6 de abril podríamos hacer un programa, una segunda parte con Luis, y tendríamos como una confrontación con lo que va a explicar Osvaldo. Eso no quiere decir que se va a agotar el tema. Estamos en presencia de un nuevo paradigma en la economía. Estamos en presencia de un gran cambio en la economía. Y esto que está comenzando a explicarnos Luis Hernández es muy importante que lo entendamos bien. Luis, muchas gracias. Quiero que te despidas tú. Ha sido muy buena tu exposición. Yo, de verdad que he aprendido muchas cosas hoy contigo y te lo agradezco mucho. Espero que también el público, con paciencia, vaya tomando cuidado de todo esto. No, y que estamos también, Luis, en unas transiciones generacionales, donde unos conocemos de criptomonedas y otros no. Entonces necesitamos que la audiencia completa empiece a enterarse de estas cosas. ¿Entiendes? Y cómo se conjugan los mercados y cómo se negocia internacionalmente. Ok. Entonces te agradecemos mucho, José Manuel y yo, porque haya estado con nosotros y ya tiene la invitación de Luis para un próximo. Contamos contigo el jueves que viene, el jueves 6, a la hora de siempre de este programa. Perfecto, excelente. Gracias, Luis. Hay que decirle al público que hemos hablado por teléfono porque hemos tenido que superar una barrera tecnológica y comunicacional. Sí, estamos usando el Zoom, pero tenemos que usar el teléfono. Porque Luis está en Barquisimeto. Encantado, José Antonio y Manolo. Muchas gracias y felicitaciones, Luis. Muy bueno. Excelente todo. Gracias, Luis. Un gran abrazo. Igualmente.